Hola Fabiana, hola Martín. Buen Bueno, día. en este día tan movilizante en muchos Sí, sentidos, porque es un día clave para las discusiones políticas que venimos dando las y los trabajadores, porque la Cámara de Diputados va a ser hoy protagonista de un gran escenario de lucha. Pero bueno, particularmente si nosotros los trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano, que hoy estamos integrando la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, recibimos un nuevo golpe luego de varias y reiteradas olas de despido, pero esta característica que tiene esta nueva embestida contra los trabajadores tiene que ver con el ataque directo a la planta permanente del Estado. sí. Nosotros veníamos sufriendo ya 6 horas de despido donde afectó fuertemente a los compañeros monotributistas y a los compañeros en planta transitoria, pero esta vez, y a partir también, pongo en escena el rol de la Cámara de Diputados, a partir de la aprobación de la ley bases, se habilitó la existencia de un registro de disponibilidad, donde fueron incluidos cientos y cientos de trabajadores, 800 compañeros del ex Ministerio de Desarrollo Social, que estuvieron ahí esperando durante meses la reubicación y ahora cumpliéndose los plazos, porque la gestión obviamente no reubicó a ningún trabajador, está ejecutando los despidos de nuestros compañeras y compañeros. Bueno, eso va acompañado obviamente del desmonte de todas las políticas públicas de acompañamiento social, del desarme de los centros de referencia, que eran las oficinas que teníamos en cada una de las provincias, haciendo pie de un organismo nacional en cada una de las provincias y también fuertemente en el conurbano bonaerense. Eso fue desarmado, fueron despedidos sus trabajadores y hoy nuevamente sí tenemos 800 compañeros más en la calle, que no solamente son trabajadores que se quedan sin trabajo, sino sí que es la pérdida de una capacidad estatal que durante muchos años, que costó muchísimo, ¿no? Porque acceder a un cargo de planta permanente del Estado no es algo a dedo, sino que es un concurso, los compañeros concursaron, dieron cuenta de sus saberes, sus conocimientos, su formación profesional, estamos hablando en su mayoría de trabajadores sociales, abogados, psicólogos, todos formados en las ciencias sociales en su mayoría, con muchísima experiencia y años de trayectoria, que hoy se quedan en la calle y sabemos que paralelamente el gobierno nacional sigue ingresando gente en el Estado, no es que han dejado de ingresar trabajadores, sino que obviamente que la decisión es romper, ¿sí?, con lo que nosotros decimos el corazón del Estado, que son los trabajadores que hace muchísimos años venimos forjando la identidad estatal. Claro, claro. Hugo, no quiero meterme en internas sindicales, ni mucho menos justamente en las diferencias que hay entre los diferentes sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales, pero hubo, de hecho, denunciado públicamente por el titular de ATE a nivel nacional, de que otros gremios, no vamos a nombrarlos, pero había hecho algunos acuerdos en pos de aprobar los aumentos salariales a la baja, en realidad, que propone el gobierno nacional, que había conseguido la protección de sus afiliados e inclusive el nombramiento de algunos. ¿Eso es real? Sin dar detalles ni nombre, pero ¿es real que eso podría estar ocurriendo? Mira, claramente hay un gremio que lucha y está en la calle, hay un gremio que permanentemente denuncia y genera estrategia político-gremial y también venimos dando una fuerte pelea también a nivel judicial, reclamando a través de amparos, de medidas cautelares para que cese, y otros gremios que se han mantenido ausentes y en silencio. Eso no, solo basta ver un poco cómo nos manejamos y cómo cotidianamente nuestra agenda es una agenda sumamente activa. Y sí, claramente también, nuestras paritarias fueron paritarias a las bajas y que fueron firmadas por uno de los sindicatos. Uno de los sindicatos firmó una paritaria del 1%, que hoy está teniendo un efecto también fuertísimo, porque aparte de los despidos, hay muchas trabajadoras y trabajadores que tienen que abandonar el Estado, que a pesar de la altísima formación, tienen que abandonar el Estado porque es imposible sobrevivir con los sueldos que realmente son debajo de la línea de pobreza. Son sueldos realmente, hoy recién escuchó a los compañeros del GAR, que claramente manejamos la misma escala salarial porque somos todos dentro del mismo convenio colectivo de trabajo, y son salarios realmente de pobreza, inclusive de indigencia. Por lo tanto, también obviamente sabemos que hay quienes priorizan lo colectivo y otros que priorizan los intereses individuales. Después si hubo nombramientos o no, sí, lo que te puedo decir que despidos
cuando se despide no se fija en la afiliación sindical, claro. ¿sí? Despido sufrimos todos y todas. Después, bueno, quienes priorizan a las cúpulas sindicales y quienes priorizamos, ¿sí?, a nuestros compañeros y compañeras, y seguimos sosteniendo, ¿sí?, como bandera de lucha la reincorporación de cada uno de los compañeros despedidos a partir del 10 de diciembre del 2023, claro, ¿no? Porque a partir del 10 de diciembre del 2023, más de 50.000 trabajadores estatales se quedaron en la calle, y aparte de eso, sí, tenemos la ley bases todavía vigente, que ha habilitado no solamente despidió trabajadores de planta transitoria, que fue también, o sea, lo mismo que hizo el macrismo durante su gobierno, sino avanzar con la destrucción y el desarme de la planta permanente del Estado. El topo desde dentro del Estado, sí, llevando adelante una estrategia realmente siniestra y de abandono, ¿sí?, a quienes más necesitan, porque obviamente esto no es una cuestión corporativa de los trabajadores estatales, claro, sino que lo que nosotros acompañábamos estamos hablando del desarme de la Dirección de Emergencia Social, ¿no? Sí, cuando sí, vemos cómo aumentan los índices de pobreza, a pesar que el gobierno nacional dice que les bajó un 12%, nosotros no lo vemos en la calle, vemos cómo crece la gente en situación de calle, las problemáticas vinculadas a los consumos y en los territorios. Bueno, la verdad que estamos sumamente preocupados porque no solamente tiene que ver con una cuestión de la defensa de los puestos de trabajo, sino sobre todas las cosas la defensa de la política pública, claro, que hoy está ausente. Ahora, aún suponiendo que yo quiero creer en la honestidad de los técnicos del INDEC y que cuando miden que ha bajado la pobreza lo dicen con la seriedad que los caracteriza, estamos hablando de una pobreza en términos netamente monetarios económicos, tomando como punto de partida una canasta que ya sabemos que no es referencia de lo que gastan los hogares en realidad. Tomando que eso es cierto, lo que está creciendo es la pobreza multilateral, que es justamente que genera que se profundicen las consecuencias sociales que tiene los sectores más vulnerables que están bajo la línea de la pobreza, y aquellos que inclusive están por arriba de la pobreza, de la línea de pobreza económica, que no son exentos de tener todo este tipo de problemas. Disolver un área estratégica, sobre todo en la atención de personas vulnerables, y correr a personal calificado de la Secretaría de Niñez y Familia es claramente todo un mensaje político y un establecimiento de prioridades del gobierno nacional, ¿no? Está diciendo, bueno, esta área no nos interesa, básicamente. Claramente, nosotros a partir de que asumió la gestión empezamos a hablar del exterminio de la política social y la negación a la cuestión social y de los problemas sociales. Estamos ante un gobierno que niega el problema de la discapacidad como un problema social, que niega las problemáticas de consumo cuando desarma, ¿sí?, los centros de atención comunitarios que tiene el Cedronar, cuando desarma y echa trabajadores que acompañaban en las emergencias. Nosotros no estuvimos presentes en la emergencia de Bahía Blanca. Unos días antes desarmaron la Dirección Nacional de Emergencia Social, que obviamente ya venía desfinanciada, desarticulada, ¿sí?, porque justamente ellos paralizaron la política pública. Es un mensaje y realmente es cómo ellos están pensando, ¿no?, lo social. Realmente lo social pasa a ser algo, ¿no?, una responsabilidad de la familia, ya lo dijeron con el tema de discapacidad. Sí. Los niños enfermos, bueno, que se las arreglen las familias si pueden o no juntar a partir de métodos solidarios para que puedan viajar al exterior a atenderse y que el Garrahan deje de ser un hospital de excelencia y de referencia a nivel mundial. Bueno, nosotros por eso entendemos que hoy más que nunca no solamente tenemos que obviamente defender nuestros puestos de trabajo, sino también empezar a discutir, ¿sí?, qué modelo de política social necesitamos. Nosotros venimos también discutiendo muchísimo con otros actores, con la universidad, con actores de la política también, que necesitamos recuperar la institucionalización de la asistencia y de la política social. Los sistemas de asistencia han quedado totalmente desterritorializados, ¿sí?, corrido de los territorios, sí, y aparte de eso, una pérdida de institucionalidad estatal que hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no?, cómo eso está impactando en la vida. Por eso que es un modelo que duele decirlo, pero realmente es de exterminio, ¿sí?, es de exterminio. Invisibilización, ¿sí?, de las problemáticas sociales. Claro. A nosotros nos duele muchísimo porque realmente hemos acompañado a las familias para que puedan gestionar las pensiones por discapacidad. Nosotros en su mayoría somos trabajadores sociales, conocemos los barrios, los territorios, a los referentes de los comedores comunitarios, y todo el tiempo no hablan que todo es un curro. Todo lo que tenga que ver, ¿sí?, con la asistencia es un curro para ellos. Y lo que hemos comprobado, que inclusive la misma ministra
dijo que no habían hecho las auditorías que habían dicho para dejar de entregar alimentos a los comedores. Por lo tanto, realmente, y paralelamente aparecen, ¿no?, el 3% de Karina Milei en la agenda pública. Bueno, claramente ellos a través del show mediático instalan una agenda que lo que viene a tapar, ¿sí?, realmente es la invisibilización, la ruptura, ¿no?, la ruptura también de los vínculos comunitarios. Nosotros sabemos que cuando se retira el Estado del territorio y el Estado encara a esos trabajadores, el Estado, no hablo del Estado represivo, hablo del Estado presente, que nosotros hacíamos todo el día, aparece el narco. Claro, ¿sí? sí. Es una problemática, lamentablemente, que estamos viendo cómo crece, sobre todo en las situaciones, en las poblaciones vulnerables. Ingrid, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Hablamos con Ingrid Manfred, secretaria de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Capital Humano.